Bienvenido, ¿cómo estás? Sí, muy buenos días. Es un gusto estar aquí en tu programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por regalarnos estos minutos. Es muy importante recordarle a nuestra audiencia que en este momento nuestras autoridades están pues dedicadas precisamente a cuidar de nuestra comunidad y bueno, el día de hoy estamos aquí ya listos para compartir algunas de las cosas, Elmer, que están sucediendo en nuestra región y me gustaría pues comenzar por lo más importante, ¿verdad? ¿Cuál es la situación actual ahorita en el estado respecto al COVID-19? Sí, bueno, nosotros más o menos en mayo, en abril, marzo, abril, mayo, estábamos más o menos bajando esa curva, ¿cierto? Pero definitivamente esa curva se volvió a disparar, se volvió a subir otra vez porque pues el número de contagios y la infección se está propagando por todos los condados aquí en el estado de Washington. Entonces se han observado brotes en muchas partes, especialmente en las partes del este, el oeste de Washington. Los niveles de infección parece que suben y bajan. En este momento está como estable, pero aún esa curva no está plana, ¿cierto? Estamos a ese nivel en que las cosas suben, bajan un poquito y vuelven otra vez y suben y quedan otra vez estables. Pero, digamos, los casos de hospitalización aún están aumentando. Las tasas de mortalidad han disminuido, que eso es importante, se han mantenido planas, ¿cierto? Recordemos que cerca del 6.6% o el 5.5% fallecían muchas personas, más o menos en marzo, abril, mayo, ¿cierto? La tasa de mortalidad era del 5.5%. Ahorita, después de eso, han disminuido progresivamente y ahorita la tasa de mortalidad es del 2.5%. Aún están falleciendo personas, no están Sí. falleciendo como antes, ¿cierto? En gran cantidad, pero aún tenemos personas que están falleciendo. Y el incremento en el número de personas jóvenes, ¿cierto? Ha aumentado. Esto está aumentando en esas personas que se están infectando con el virus, que a veces son asintomáticas, que no saben que tienen el virus, pero que ellos están propagando porque ellos no están cuidándose con la protección, ¿cierto? El cubrebocas y todas las medidas de distanciamiento social. Nos estamos reuniendo todavía, estamos visitando a nuestras familias y definitivamente no hemos podido romper esas cadenas de contagio. ¡Wow! ¡Qué fuerte lo que nos está diciendo Elmer Díaz, que por cierto es toxicólogo del Departamento de Salud del Estado de Washington? Y pues para los que se están conectando, nos está hablando de su trabajo y de lo que está haciendo precisamente el Departamento de Salud para evitar la propagación del COVID-19 entre la comunidad latina. Y ya nos dijo cuáles han sido los detonadores entre que también sucedieron muchas cosas, Elmer. ¿Te acuerdas que todo como que empezó a subir? Yo empecé a ver cómo subieron los números de los contagios cuando empezó el tema que la celebración del Día de la Madre, que la celebración de la independencia de los Estados Unidos, que, Sí. o sea, muchos acontecimientos importantes, digamos, que comenzaron como a disparar estas cifras. Y bueno, al día de hoy ya nos comentaste cómo está, entre que subimos y medio que no terminamos de bajar, como dices. Ahí está la curvilla. Sí. ¿Qué podríamos decirle a la comunidad sobre los síntomas para que esté alerta? ¿Cuáles son los últimos síntomas de este coronavirus? Bueno, siempre hemos venido haciendo énfasis en unos síntomas que son muy comunes, como son la fiebre, la tos, la dificultad para respirar, ¿cierto? Esos son los síntomas iniciales, pero progresivamente hemos venido identificando personas con otros síntomas, ¿cierto? Que aparecen. Bueno, el dolor de cabeza, el dolor muscular, el dolor en la espalda. Esos síntomas, por ejemplo, han aparecido en muchas personas, el vómito, la fatiga,
La pérdida del gusto del olfato, pues es también algo que es fundamental. Algunas personas que no tienen síntomas, por ejemplo, solamente pierden el gusto del olfato, pero ellos dan positivo para el coronavirus. Se han reportado otros síntomas nuevos recientemente, como son erupciones en la piel, que es como algo no usual del coronavirus, y algunas lesiones en los dedos del pie que se llaman los COVID toes, los pies del Ah, COVID, ¿cierto? Entonces es wow. algo como novedoso, ¿cierto? Algún síntoma nuevo, algunas mialgias o dolores musculares que siguen continuando en las personas, eh, la fatiga, la presencia de síntomas gastrointestinales. Esos son como algo de los síntomas relativamente novedosos del virus. Estos Eh, últimos que me dice el COVID de los pies, ¿cómo es esto, doctor? sí, sí, o sea, en algunas personas se ha identificado, ¿cierto?, de que pues les duelen los pies, los dedos de los pies y sienten dolores a los huesos, en esas partes de ahí, ¿cierto? Entonces, depende, no, no todos nos da esos síntomas, les da esos síntomas. Claro. Algunas personas tienen ese tipo de sintomatología. Esas erupciones en la piel también son cosas que pues, son únicas características de cada individuo. Claro, Entonces, qué interesante, pero lo importante es que nos digan todo esto, expertos que están ahí con información de primera mano para que también estemos más atentos, más alerta y no nada más nos vayamos por los clásicos síntomas, sino cualquier cosa que pudiera ser algo nuevo, algo diferente, sí, ¿verdad? sí, sí, eso es bueno tenerlo en cuenta porque si uno siente algo, es como una gripa, ¿cierto? Pero si a uno le da como un síntoma todo raro, eso es un inicio, ¿no? De que hay una enfermedad viral dentro del organismo, el organismo está peleando, está combatiendo esta infección y que probablemente uno tiene que decir, wow, tengo que quedarme en casa, no puedo salir, tengo que permanecer en casa porque es posible que esté adquiriendo la enfermedad viral, la enfermedad del coronavirus. Entonces Así es. todos debemos asumir eso y encerrarnos en casa, porque aislarnos, sobre todo de las otras personas con las que convivimos. Ahora, Elmer, una cosa que me parece muy interesante de tu trabajo es que tú le das seguimiento a las personas que salen positivo en una prueba de COVID-19. ¿Nos podrías contar en qué consiste ese trabajo? ¿Ha sido efectivo el rastreo de contactos? Ah, sí, muy buena pregunta. Bueno, el rastreo de contactos, ¿cierto? Es una forma de identificar a las personas que podrían tener el coronavirus para que puedan Ujú. evitar la transmisión a otros. Nos ayuda a hacer un seguimiento y a evitar la propagación, ¿cierto?, de este virus. Si una persona da positivo, se identifica positivo y ha estado en contacto con otras personas que han dado positivo, ¿cierto? Usted puede recibir una llamada o un texto del Departamento de Salud local o del Departamento de Salud. Nosotros llegamos y los llamamos y le hacemos unas preguntas. Esas preguntas incluyen la fecha de nacimiento, la dirección, la raza, etnicidad. Le preguntamos los síntomas que usted ha experimentado, los sitios donde usted ha ido, si usted ha ido a trabajar, si usted ha estado en contacto con otras personas. Les Ujú. hacemos algunas preguntas acerca de la historia de salud. Nosotros nunca preguntamos por estatus migratorio, número de seguro social, información financiera, absolutamente nada de eso. Todo esto es netamente confidencial. Este es un trabajo de salud pública. Esta información es protegida en sistemas de seguridad y toda la información, nada de esta información se comparte con nadie más. Entonces nosotros Fantástico. les decimos a las personas que es importante participar en esto porque es la única forma de identificar las personas, darles las recomendaciones para que permanezcan en casa, para que se aíslen de otros, para que entren en cuarentena, ¿cierto? Si he Así estado es. en contacto cercano con alguna persona, de inmediato yo tengo que asumir que voy a adquirir el virus en 14 días. Entonces nosotros les decimos a las personas, tiene que irse a su casa por 14 días, no puede salir, porque es posible que usted adquiera ese virus de 2 a 14 días.
Así Y es. si no tiene síntomas, pues está bien que no tenga síntomas, pero usted puede propagar el virus a otras personas. El Así. rastreo de contactos ha sido efectivo en detener la infección, la propagación aquí en Washington. Ha Qué, trabajado, ha funcionado. En algunos condados, ¿cierto? Por ejemplo, en Yakima observamos que los niveles están bajando, ¿cierto? La gente empezó a protegerse, a utilizar las máscaras y vimos que hubo una progresión, una disminución drástica. Entonces eso es algo muy positivo. La gente está prestando atención. súper. El reto también fundamental en esto es que algunas personas no contestan el teléfono, no quieren dar la información por temor, por miedo. Claro. Entonces les llamamos y todo y se sorprenden que alguien del gobierno les llame. Nosotros vamos a hacerle seguimiento a usted, a su familia, vamos a proveerle recursos necesarios para que usted se quede en casa, si usted no puede quedarse en casa, ¿cierto? Así Queremos es. que usted se quede en casa, porque las cadenas de transmisión de contagio se van a detener ahí, ¿cierto? Usted no va a poderle pasar ese virus a otras personas. Así es. Recordemos que Así este virus se transmite de una forma exponencial, no es una forma lineal, ¿cierto? Si yo le paso a 2 personas ese virus, esas 2 personas le pasan a 4 personas, esas a 8 personas y es. así sucesivamente. Entonces todos nos vamos a contagiar y no vamos a detener este virus. Qué Entonces fuerte. es fundamental que la gente participe en estas llamadas, ¿cierto? Por favor, conteste el teléfono. Queremos Sí, nada más algunas guías e indicaciones. y muchísimas gracias por mencionar que ustedes nunca van a preguntar información como estatus migratorio y todas esas cosas, porque obvio que mucha de nuestra gente tiene miedo, tiene pues temor, ¿verdad? Por su estatus migratorio, pero gracias por mencionar que esto es simple y sencillamente para evitar la transmisión y para ayudarle en lo que usted necesite. Si usted no se puede quedar en casa por muchas cosas, económicamente, muchas situaciones, ahí están los recursos, solamente déjese ayudar. Sí, Ahora, cierto. sobre las pruebas, Elmer, cuéntame, ¿qué está haciendo el Departamento de Salud respecto a las pruebas para saber si nos estamos contagiando? Bueno, ahorita se hacen más pruebas que antes, ¿cierto? Nosotros estamos aumentando el acceso físico a las pruebas. Hay más estaciones donde la gente puede ir, ciertos sitios donde la gente puede ir y hacerse la prueba fácilmente, sin ningún precio, ¿cierto? Sin ningún costo. Hay más de Ok. 120 laboratorios ahorita en este momento que hacen la prueba. La capacidad ha aumentado y hay algunas limitaciones aún todavía en nuestro sistema de salud pública, pues porque a veces no hay los materiales para hacer las pruebas, pero se está Ujú. aumentando progresivamente toda esta información, el acceso a las personas. Por ejemplo, en los sitios de trabajo donde se identifican brotes, es obligatorio que el empleador le diga a todos sus empleados que se hagan la prueba. Entonces, Claro. lo que ellos hacen es llaman a la departamento de salud local y ellos saben los sitios en su condado donde se puede hacer la prueba. Hay muchos sitios Ujú. Muy ambulantes bien. donde puede usted llegar y hacerse la prueba. Entonces, tenemos ahorita bastante acceso a todas las pruebas, ¿cierto? Estamos identificando los sitios donde la gente se congrega, en las residencias de ancianos, en los asilos, en las viviendas asistidas, en los hogares con bajos salarios, en las cárceles, en las casas de refugios, casas para los trabajadores agrícolas y todas las empacadoras de carne. Entonces, donde hay focos, brotes de infección, es prácticamente indispensable que se hagan las pruebas. Entonces, ha habido mucho progreso en esto de las pruebas y nosotros estamos coordinando con el Departamento de Salud local para que sea eficiente, se haga en poco tiempo y la gente tenga acceso a este número de pruebas. Fantástico. Oye, Elmer, vamos a ir a un corte. Le quiero pedir a la audiencia que nos está escuchando que si tiene comentarios, que si tiene dudas, que si tiene preguntas, me las manden por texto rapidísimo para ver si las podemos resolver y si no las sabemos, se las averiguamos y se las contestamos muy prontito, pero es muy importante que si ahorita de repente ustedes quieren comentar algo, aprovechen el comercial. Y cuando regresemos, Elmer, me gustaría que nos platicaras sobre las pruebas
en las personas que no tienen síntomas, porque de repente hay personas sin síntomas y entonces ahí está la incógnita, ¿no? De por qué hacerle o no hacerle la prueba a estas personas. Vamos a regresar con eso. El teléfono en cabina, amigos, recuerden 360-515-7819. 360-515-7819. Regresamos en un segundito. Ya estamos de regreso, felices, aprovechando el tiempo al máximo en este miércoles de cuestiones migratorias aquí en el programa. Hoy estamos hablando con el toxicólogo, ¿sí se dice así? ¿Lo dije bien? Sí, sí. Toxicólogo del Departamento de Salud del Estado de Washington, Elmer Díaz. Estamos hablando de la situación actual aquí en nuestro estado con el COVID-19. Y estábamos en las pruebas, Elmer. Te decía, ¿cuál es la información reciente acerca de las pruebas en las personas que no tienen síntomas? Porque la CDC dijo recientemente que las personas sin síntomas del COVID-19 no necesitan hacerse una prueba. ¿Por qué evaluar a las personas que no tienen síntomas, Elmer? Sí, el Centro de Enfermedades y Control inicialmente dijo que todas las personas que no tienen síntomas deben hacerse una prueba, ¿cierto? Después, la semana pasada, el director del centro de la CDC dijo que alguien que estuvo en contacto cercano dentro de 6 pies de una persona con coronavirus como mínimo durante 15 minutos, pero que no tuvo síntomas, necesariamente necesita una prueba. Pero entonces Ok. esto creó controversias, ¿cierto? Esto Ujú. creó la comunidad médica, el personal de salud pública han criticado ampliamente esta posición porque pues es crucial hacerse las pruebas, ¿cierto? Aun si usted no tiene síntomas. Así. Independientemente, ¿cierto? Si tenga o no síntomas, es necesario saber cuántas personas se infectan aquí en nuestro país, en nuestro estado. Y esto hace posible de que se haga con efectividad el rastreo de contactos y la cuarentena para detener este virus. Entonces, el jueves pasado, el director de la CDC también volvió y dijo que aquellos que están en contacto con un caso confirmado o caso probable de coronavirus pueden ser evaluados, aun si ellos no muestran síntomas. Ok. Hay un cierto tipo de presión política aquí por parte de la Ujú. administración, el presidente, que los centros de control de enfermedad digan todos los mensajes. Entonces, es no quiero entrar en temas políticos, ¿cierto? Pero Claro. es algo triste que está pasando aquí en nuestro país, ¿cierto? La influencia y las decisiones que ellos tienen que tomar es por presión de la Casa Blanca. Entonces, no son Así. basados en la ciencia, no son basados en lo que nos está diciendo la ciencia netamente. Nosotros queremos hacerle las pruebas a todas las personas asintomáticas porque ellos son personas que pasan el Ahí virus a otras está. personas fácilmente. Es Ahí. fundamental. ¿Por qué evaluar a estas personas que no tienen síntomas? Porque ayuda, ¿cierto?, al esfuerzo de salud pública a que se detenga esta propagación del virus. Claro. Es una forma de encontrar, rastrear y detener las cadenas de transmisión. Aún estamos aprendiendo acerca de cuáles contactos hacer la prueba, cuándo y cómo mejor usar esta información. Pero es claro que si no hacemos las pruebas a los casos asintomáticos, podemos perder las cadenas de transmisión y debilitar nuestra habilidad para detener el virus. Entonces es fundamental Ujú. de que se hagan Claro. las pruebas. Fantástico. Ahora, ¿cuánto tiempo los anticuerpos del COVID-19 nos pueden proteger, Elmer? Sí, es complejo, es muy difícil responder esta pregunta, ¿cierto? Aún estamos aprendiendo acerca de este virus. Lo que sabemos es que las personas que tienen una infección grave, ¿cierto? Severa del coronavirus, es probablemente que estas personas desarrollen más anticuerpos, Wow. lo cual posiblemente los puede proteger de la reinfección por un año o más. Las Wow. infecciones más leves, las personas que tienen un coronavirus, una infección leve, ¿cierto? No producen tantos anticuerpos y entonces están desprotegidos, no los va a proteger por un año, sino por 2, 3 o 6 meses. Entonces, aún no sabemos.
Entonces, la reinfección del coronavirus es posible. Los estudios indican que cerca del 10% de las personas con infecciones leves muestran una respuesta débil del sistema inmune, aumentando el Claro, riesgo de infección. claro. Entonces, las personas que tuvieron realmente una lesión grave, severa, que fueron al hospital, que fueron intubados y sobreviven al coronavirus, es posible que ellos desarrollen una cantidad de anticuerpos que los va a proteger de un Ujú. segundo ataque del Potente, virus. digamos. Sí. Claro. Ok, interesante ese tema. Ahora, ¿cómo está el Departamento de Salud monitoreando el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19, Elmer? Bueno, nosotros estamos, el Departamento de Salud, digamos, estamos monitoreando de cerca el progreso hacia el desarrollo de una vacuna, ¿cierto? Estamos comprometidos con los esfuerzos de planeación de una vacuna y estaremos listos para distribuir una vacuna segura y efectiva tan pronto como sea posible. Sin embargo, Claro. todos los candidatos de las vacunas aún están en pruebas clínicas para determinar su seguridad y eficacia, ¿cierto? Hay más o menos 170 vacunas en desarrollo y hay solamente 7 vacunas en fase 3, que es la última fase de los estudios. Ok, Entonces, la posición es que alguna vacuna del coronavirus, ¿cierto? Deberá completar las pruebas de la fase 3 antes de que sea distribuida. Al menos que una junta independiente de científicos revisen los datos y encuentren algo diferente basado en los datos de esas pruebas experimentales. La FDA, la Administración de Alimentos, ¿cierto? Y Drogas, ellos aprueban una vacuna que sea efectiva en el 50% de la población. Debe ok, prevenir la enfermedad o disminuir los síntomas como mínimo en el 50% de aquellos que la reciban. Entonces, ok. por ejemplo, la efectividad de la vacuna de la influenza oscila entre el 40 y el 60%. Entonces, si Ya, encuentran una vacuna que desarrolle esa efectividad, entonces esa es la que nosotros, y todo es basado en la ciencia. Todo, claro, no hay que saltarse las fases, ¿cierto? Nosotros no vamos a tolerar de que se salten las fases. Si es algo claro. político, si es presión, que hay que sacar una vacuna porque así lo dice el presidente, no, es basado en la ciencia, basado en lo que los datos nos dicen. Claro, y en las pruebas y eso que es tan importante. Sí. Muy bien, el tiempo es corto, se nos acaba el tiempo, pero todavía queremos saber qué pasa con las mascarillas. A veces es difícil saber cuáles son los requisitos para usar este cubrebocas y sobre todo en nuestras actividades de diario para ir a la compra de la comida, el trabajo. Acláranos, por favor, estas diferencias. ¿Cuáles son las recomendaciones que tiene el Departamento de Salud y por qué es tan importante usar el cubreboca, Elmer? Sí, hemos visto en los estudios que el uso de la máscara es vital, es la que va a detener la propagación del virus. Si yo utilizo la máscara, usted utiliza la máscara y conservamos la distancia social, no vamos a permitir que el virus entre en nuestro organismo, ¿cierto? Entonces vamos a eliminar esa opción. Entonces es importante, Ok, ¿cierto? Cuando hay las órdenes del gobernador, ¿cierto? Los empleadores deben proveer máscaras a sus trabajadores, ¿cierto? Cuando usted va a un restaurante, ellos tienen que tener su máscara. No puede usted recibir atención si ellos no tienen máscara. Si usted observa que alguien no tiene máscara, usted inmediatamente tiene que decirle a esa persona, usted tiene que ponerse la máscara o no entrar a ese sitio porque usted está en ok, riesgo de que se contagie con el virus. Entonces, es apropiado ese uso de máscaras. La claro, segunda, pues requiere que todos utilicemos máscaras en sitios públicos, ¿no? Ahorita ya es común, tenemos que claro. ir en cualquier parte donde la gente se reúne, donde no podemos conservar esa distancia social, tenemos que utilizar las máscaras. Los trabajadores en los restaurantes, cuando están cerca del uno al otro, tienen que utilizar las máscaras. Y la tercera es que pues los negocios, ¿cierto? No pueden permitir a las personas que entren a sus instituciones si no tienen una máscara. Eso es Claro. vital, eso es fundamental. Si usted tiene una condición médica de salud, pues hágale notificar al del negocio, ¿cierto? Que usted no puede utilizar una máscara, que usted va a recoger sus cosas, ¿cierto? Afuera del establecimiento. Pero eso es fundamental, eso es vital. Muy Utilizar bien. el...
y poner de nuestra parte también nosotros, ¿no? Tanto la gente que tiene sus negocios como nosotros como clientes es súper importante. Bien, ¿tenemos algo más sobre los cubrebocas o podemos pasar al tema de las escuelas, Elmer? Podemos hablar de las escuelas, que es importante, ¿cierto? Yo creo que sí, es sumamente importante. ¿Hay alguna información sobre reabrir las escuelas? ¿Se sabe lo que va a pasar? ¿O cuáles son, digamos, los principios claves ahorita para reducir la exposición al COVID-19 en las escuelas, Elmer? Sí, el Departamento de Salud, nosotros tenemos guías para la reapertura de las escuelas de kindergarten al grado 12, ¿cierto? Nosotros proveemos guías factibles a las escuelas que puedan tomar para mitigar los riesgos y de que el personal no se contagie el coronavirus. Sea, por ejemplo, de que las personas vayan a la escuela en forma personal o que sea en fases, en modelos híbridos, ¿cierto? Unas personas van, otras trabajan en línea, ¿cierto? Entonces, estas guías están basadas en lo que la ciencia nos dice, la opinión de los expertos en la salud pública y el paso más importante que tenemos que dar para reabrir es unirnos todos y educarnos. Entonces, hemos dado información clave al personal de las escuelas para que ellos reduzcan la exposición. Entonces, por ejemplo, si ellos identifican a una persona que está enferma, ¿cierto? No permitir que esa persona regrese a la escuela. Hay que educar a los estudiantes, a los familiares, al personal, para que permanezcan en casa cuando esa persona está enferma. Conducir actividades en pequeños grupos, que permanezcan juntos, no mezclarlos. Y que esos grupos siempre estén, digamos, en sitios donde ellos deben estar para minimizar los riesgos, la distancia física, minimizar el contacto cercano, la higiene de manos, el uso de máscaras, hacerle la prueba para la fiebre, la desinfección, especialmente las superficies de alto contacto. Las escuelas han mejorado el sistema de ventilación, es importante. Y aislar a esas personas que están enfermas. Si identifican a un estudiante o un niño que está enfermo en la escuela, tienen que aislarlo totalmente del grupo. Y las personas que han estado en contacto cercano con ese niño también tienen que aislarse porque ellos tienen que estar en cuarentena. Es posible de que ellos estén contagiados con el virus. Entonces, esos son como los principios claves, las guías generales, no permitir a los estudiantes, al personal, ¿cierto? En sitios, si ellos tienen síntomas del coronavirus, han estado en contacto cercano con alguien que ha dado positivo en los últimos 14 días o han dado positivo para el coronavirus. Son normas reglamentarias fundamentales. Claro. Entonces, eso es como lo vital, ¿cierto? Hay escuelas, por ejemplo, en alto riesgo, en los condados de alto riesgo, donde se ven más de 75 casos por 100,000 personas. Se recomienda que el aprendizaje sea a distancia, que no vayan a la institución, porque aún no está lista la institución para que albergue personal, ¿cierto? Si hay muchos casos en el condado. Entonces, y si se hace grupos pequeños, que sean grupos muy pequeños y aislados cada grupo del otro. Se recomienda cancelar o posponer todas las actividades extracurriculares en persona. En las escuelas con riesgo moderado de 25 a 75 casos por 100,000 personas, se recomienda también el aprendizaje a distancia. Para las escuelas intermedias y secundarias, con posibles opciones de aprendizaje en persona para los estudiantes de primaria. Y para las personas, digamos, que tienen una tasa baja de infección, menos de 25 casos por 100,000 personas, pues a ellos se les anima a implementar un modelo híbrido de en persona y aprendizaje a distancia. Que vayan personas, aprendizaje en distancia y vayan rotando. Para los estudiantes de la escuela intermedia secundaria. Y pues tiempo completo de aprendizaje de las personas para los estudiantes de primaria. Esas más o menos son las consideraciones generales. Wow, qué interesante, qué interesante. Ahora, ya para terminar, Elmer, el tema de la salud mental es muy importante. Sabemos que nuestra comunidad latina, como muchos otros grupos también, pues están pasando por momentos difíciles y todos tenemos que preocuparnos por nuestra salud mental. ¿Nos puedes decir qué recursos existen y si nos sentimos
decaídos o pensamos que necesitamos ayuda, ¿qué podemos hacer? Sí, hay una línea de apoyo que se llama el Washington Listens, es el 1-833-681-0211. Usted Ujú. llama a ese número y en respuesta a la pandemia, el Washington ha lanzado este programa. El Washington Listens está disponible para todos los habitantes de Washington que deseen hablar con un especialista en apoyo. Es completamente Súper. gratis. Estas personas que llaman van a recibir apoyo y recomendaciones de recursos en la comunidad en su región. El programa es anónimo. La única forma que Washington Listens registra es la cantidad de llamadas, la naturaleza de las llamadas para asegurar de satisfacer las necesidades de las personas. Perfecto. Es un programa de apoyo, ¿cierto? Las personas que sufren estrés debido a la pandemia, debido al evento, ¿cierto? Esta línea de apoyo está ahí para ayudarle a las personas a liberar ese problema de estrés. Da prácticamente información de especialistas, ¿cierto? Si las personas están en crisis para que obtengan acceso a servicios de salud pues en la conducta, que alguien les pueda ayudar a sobrellevar, ¿cierto?, esta situación. Y como les digo, Claro. hay recursos, hay información fundamental para que estas personas, cuando llamen a estas líneas, van a estar disponibles ahí para hablar apoyo emocional a las personas, cualquier tipo de Súper. apoyo que ellos quieran recibir. Entonces, Me es encanta. disponible, Y me está imagino que gratis. obviamente es en español, ¿no? Es Diferentes idiomas, pero para sí, nuestra gente en español. sí, es cierto. Sí, está en español para las personas que no entienden el inglés. Sí, en algunas. Excelente. Entonces, mi gente, ya sabes, 1-833-681-0211. Guárdelo en su celular, no lo ponga en el papelito porque luego se le va a perder el papelito y ya no lo va a encontrar. Entonces, guárdalo en su celular y en caso de que usted o alguien que usted conozca necesite apoyo para esta situación de salud mental, por favor, pase la voz. Elmer Díaz, toxicólogo del Departamento de Salud del Estado de Washington, muchas gracias por esta información. ¿Algo más que quieras mencionar antes de despedirnos? Bueno, o sea, que no bajemos la guardia, que aún el virus está y no podemos detenernos en este momento. No hay una vacuna, quizás a principios del próximo año haya una vacuna, pero esa vacuna progresivamente va a demorar, ¿cierto? Para que la Sí, apliquen claro. a todas las personas. Entonces, ahorita tenemos que seguir protegiéndonos. La distancia social, el cubrebocas, todas las medidas. Cuando nos estamos juntando con varias personas, es fundamental, ¿cierto? Utilizar la Así es, máscara y no así es. contagiarnos el contagio de esa forma. Muchas gracias por su Bueno, tiempo. gracias a ti. Espero tenerte por acá en alguna otra ocasión para seguirnos informando. Muchísimas gracias y que tengas muy buen día, Elmer. Hasta la próxima. Igualmente, hasta la próxima. Gracias.